Vamos a tratar especialmente el tema de los jueces y la administración de la justicia que entre comillas ellos llaman cósmica o justicia divina. Los jueces de la ley son 43 en total, incluyendo a Anubis. Se dice que son 42 porque no se cuenta el juez mayor, que en este caso ya ustedes saben que corresponde a Anubis. Los 43 jueces de la ley son los encargados de administrar un sistema solar o varios planetas para impartir lo que ellos llaman justicia. Y después explicaremos por qué digo ellos llaman justicia y no lo es. Los jueces de la ley operan en estas burbujas arcontes, reteniendo a los espíritus divinos que están encarcelados en un cuerpo, y cuando desencarnan, ellos los atrapan y no los dejan salir de estas burbujas o reinos de la materia, y los devuelven nuevamente a una matriz humana o animal. Escúchenme bien, vamos a continuar con este tema tan maravilloso. Se conoce a Anubis como el juez mayor. Sin embargo, restan 42 jueces más que la humanidad desconoce sus nombres. Hay varios jueces que se les sabe el nombre y otros que no se tiene conocimiento de su denominación o nombre. Recordemos que estas burbujas arcontes se rigen por un mecanismo infundado por estos señores administradores o ejecutores de la misma ley. Aparte de los jueces, existen otros llamados los forjadores de leyes o cosmocratores. Estos se encargan de agilizar y estabilizar leyes que permitan operar y hacer funcional una burbuja arconte. Y a esto se le conoce como leyes universales, la ley de gravitación universal, entre otras. Estas leyes que operan para que los cuerpos 3D y otras formas, estoy hablando del mundo de las formas, de la materia, de las burbujas arcontes, no estamos en la fuente, estamos por fuera del pleroma. Estos cosmocratores son los que forjan las leyes para que todo se mantenga estable y funcional. Y ellos, a su vez, están operando en diferentes cosmos, galaxias, para corregir las imperfecciones que siempre están de manifiesto en estas burbujas arcontes. Se les llama cosmocratores o forjadores de leyes. Los jueces solo se rigen de acuerdo a lo establecido por estos cosmocratores. Y estos cosmocratores están ordenando a través de la geometría que llaman sagrada y otras leyes todo el sistema de estas burbujas arcontes. Son como los que estabilizan y mantienen funcional todo esto. Hablo de los reinos de la materia. Vamos a continuar con los jueces de la ley del karma. ¿Cuál es su función? Administrar un sistema solar para mantener a los espíritus cautivos dando vueltas de matriz en matriz, de reencarnación en reencarnación, para supuestamente aprender una lección y cobrar un karma que no existe, que ellos mismos han fabricado. Y ya vamos a explicar por qué la ley del karma es un fraude.
¿Por qué esto es inexistente? Y es injusta, porque ni siquiera jamás un espíritu, en este caso un alma, puede pagar los delitos que ha cometido, porque en una vida comete, supongamos, 1000 delitos, y en la próxima viene a pagarlos, pero a la vez que viene supuestamente a pagarlos, en esta vida inmediata, comete otros delitos, y eso se va acumulando y se convierte en impagable, similar a un preso que ingresa a un penitenciario y allí va a pagar una condena, pero dentro de la penitenciaría él comete otro delito, mata a otra persona y ya no son 40 años, sino 80, y esto se convierte en impagable. Por eso esa ley del karma es basura, no tiene sentido. Para que esto se derrita o se caiga, se tiene que actuar desde la conciencia, y ya vamos a ver por qué estas leyes son para emborregar al ser humano y no dejarlo evolucionar hacia el pleroma o la fuente increada divina. Es para tenerlo dando vueltas en estas burbujas arcontes. Sigamos conversando sobre la ley del karma. Esta ley, como les dije anteriormente, es supuestamente para enseñarle al ser humano y hacerlo evolucionar positivamente. También existe otra ley llamada recurrencia, entre otras tantas leyes que han fabricado estos arcontes. Resulta que una persona que no despierta conciencia está sometida a una ley llamada recurrencia. Es decir, esta ley opera de acuerdo a cómo obró la persona en la vida anterior a esta que está viviendo. Es decir, si en el pasado asesinó a una persona, esa persona que fue asesinada lo va a matar a él en este viaje. Es decir, en esta reencarnación le van a cobrar lo que él le hizo a esa persona. Entonces, aquí esto se convierte en una cadena interminable. Luego la pregunta es, una vez que éste es matado por el que fue muerto en el pasado, este debe tener otro desquite y vuelve y juega, y ahí se sigue, y es una forma que han creado estos arcontes para encadenar al ser humano al ciclo de reencarnaciones, y como no despiertan conciencia y están dormidos, estas leyes operan en ellos y los hacen cometer los mismos errores del pasado, y van a terminar girando todo el tiempo en estas burbujas arcontes. De esa forma no se puede salir jamás a través de la ley de reencarnación, porque es impagable las cuentas, y además de esto están sometidos a otras leyes como la que les acabo de nombrar, y esta ley de recurrencia hace que vuelva a repetirse los mismos hechos del pasado, y esto se convierte en insostenible. No se puede evolucionar de esa forma. Entonces ustedes se preguntarán cuál es el objetivo de estas leyes de alguna forma, porque uno lo que se pregunta es, si estas leyes es para beneficio del ser humano, deberían tener otro sentido, pero vemos es una cadena de emborregamiento. Es decir, vamos girando en una rueda que los esoteristas, brahmanes, hindúes, entre otros, denominaron la rueda del samsara. Esta rueda del samsara está haciendo que giren las almas en esta rueda, y lo que tenemos es que van y vienen, vuelven y van y vuelven y vienen, y esto es un ciclo interminable. Pero ¿por qué hacen esto así estos jueces? Sencillamente para que los espíritus cautivos no puedan salir de aquí hacia los reinos superiores. Hablo de la fuente increada divina. Y
nos convirtamos en lo que se conoce como la granja humana. Voy a explicar esto de la ley de recurrencia porque es sumamente importante. Un ejemplo, Juan y Pedro. Juan asesina a Pedro en esta vida. Sigue viviendo, cumple su ciclo y se muere. A Juan lo retienen y seguramente los van a mandar a ambos para saldar esa cuenta. Pero Pedro, que fue asesinado, sencillamente en este nuevo viaje va a matar a Juan. Y se repite. Dicen los maestros esoteristas que inclusive en el mismo sitio se presentan los hechos, porque esas leyes, esa ley de recurrencia es así, se encuentran. Por eso se llama así, recurrencia. Se recurre a los mismos acontecimientos del pasado. Pero la pregunta es, después de que Pedro se salda esto, se sigue la cadena. Y esto es lo que Jesús llamó ojo por ojo, diente por diente. Que esto era impagable y Jesús lo explicó. Dijo, lo único que puede pagar es el amor, el perdón, la misericordia. Porque rompe con la cadena trófica, en este caso humana, que está haciendo este ciclo que hace girar la rueda. Es decir, es el combustible para que la rueda gire. Y aquí es donde están emborregadas las almas. A esto se le llama la transmigración de las almas. Y de esta forma se convierte en interminable la vida de un ser humano. Porque va a continuar con un cuerpo y vuelve con el otro y sigue pagando y vuelve a pagar y nunca termina de pagar las deudas. Porque cada vez que viene se está endeudando más ante estos jueces de la ley del karma. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuándo termina? Cuando el ser humano despierta conciencia y toma las riendas de su vida. Aquí ya no operan más esas leyes en él y se sale de esa cadena. Pero para salir de esa cadena, tiene que actuar desde la conciencia, despertar conciencia. Ahora, se dice por parte de los Hare Krishna, y los nombro de frente, y otras instituciones esotéricas, como los gnósticos de la Gnosis Arconte, me refiero a los de Samael Aun Weor y los de Viracocha, y otros más que los acompañan. Dicen que esto es un aprendizaje, igual dicen los hindúes también, para que no crean que le tengo rabia a los gnósticos, de la Gnosis Arconte, ¿no? Porque hay Gnosis Hiperbórea, que es la nuestra, que no afirma esto, sino todo lo contrario. Los hindúes también dicen que esta transmigración de las almas es una forma de aprendizaje. Esto dicen casi todos los esoteristas. Y en cierta forma esto ni siquiera se aproxima a la verdad, porque el ser humano muere y nace dormido. Es decir, usted no se acuerda de lo que hizo, porque se dice que los mismos jueces de la ley borran el registro de memorias para que usted no pueda tener recuerdos de la vida anterior y vuelva y repita las mismas canalladas que hizo en el pasado. Así de sencillo. O las mismas virtudes que pudo haber hecho en el pasado. Pero ¿qué pasa con esto, grupo? Es algo sencillo. Si el ser humano no despierta la conciencia y se sale de estas leyes, no puede trascender hacia los reinos del pleroma o la fuente increada divina. Va a permanecer girando en una rueda del samsara. Y esto es lo que se conoció como la transmigración de las almas. ¿Quiénes están ejecutando esto? Los jueces de la ley, del karma. También se le conoce como administradores. Estos señores se encargan de borrar la memoria de la mente o chispa que ha desencarnado
para que cuando regrese no tenga registro memorial de la vida anterior y así vuelva y cometa los mismos errores. Esto se hace adrede, de forma intencionada, por parte de los arcontes. También se da por la inconsciencia del ser humano. ¿Qué pasa cuando una persona recuerda sus vidas pasadas? Si fue un asesino en la vida anterior, él corrige las malas acciones y ya no hace eso. Y aunque no se acuerde, de acuerdo a los suplicios, porque esa es la otra, después de que reencarna, por homicidio tienen un castigo, por X motivo tienen otro castigo y así sucesivamente. Lo flagelan tanto y lo torturan de tal forma estos jueces que tienen unos escarnecedores horribles. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué a estos jueces delincuentes no les cae la ley? Ya lo veremos. Porque ellos torturando tanto a las criaturas, a esas chispas encerradas fusionada con esa alma, porque ya pierden los cuerpos cuando mueren, pues ¿por qué las torturan? ¿Y por qué a estos torturadores no les cae el peso de la ley? Ahí es donde está el truco. Porque los jueces de la ley, que son los verdugos, a ellos no les toca la ley. Ya vamos a ver por qué esto es un fraude y qué es lo que está pasando con todo esto. La ley del karma es un fraude, señores, y se los voy a decir en breves palabras por qué. El ser humano, ya como espíritu y alma, están fusionados los dos, desencarnado, lo someten a unos suplicios. Obviamente, quedan unos registros y la persona viene amedrentado, viene ya como domado, pues, en una palabra. Entonces, no comete esos errores del pasado, por esos flagelos, pero no por aprendizaje o por autoconciencia, sino por una imposición de unos criminales que se hacen llamar jueces de la ley, que administran esto y se adueñan de los espíritus cautivos que no les pertenecen y los encierran en unos cuerpos. ¿Cuál es la meta? Hay una doctrina que es la de abrir matrices, y para escaparse de estos jueces de la ley se hace a través de la conciencia. Ya saben ustedes que ellos se presentan en forma de un familiar, de una luz final en el túnel, y que métete por aquí y todo este rollo. Pero ¿qué pasa con esto, grupo? Es para volver a conectar a una nueva matriz esa chispa y no dejarla salir de aquí. O en el peor de los casos, tenerla en el medio o bajo astral, padeciendo los suplicios que ellos le van a imponer. Se nos ha dicho que nosotros tenemos un libre albedrío, ¿verdad? Ahora ustedes se preguntarán muchas cosas, grupo. ¿Cómo es que tenemos un libre albedrío y estamos sometidos a unas leyes que nos hacen ir y venir a estos mundos 3D? ¿Dónde está mi libertad? ¿Por qué sucede esto? Sigamos avanzando, grupo. Si nosotros tenemos un libre albedrío, ¿por qué estamos dando vueltas en la rueda del samsara? Ojo, grupo, preguntémonos muchas cosas. Dejemos ese esoterismo estúpido que nos ha emborregado y esas doctrinas pendejas. Perdónenme las expresiones, pero es que son idiotas estos esoteristas cuando nos embaucan con unas doctrinas miserables que no dan explicaciones de muchas cosas. ¿Cómo es que si yo tengo un libre albedrío para elegir y tengo una libertad, unos delincuentes que se hacen llamar jueces de la ley me encarcelan aquí y no me dejan salir? Porque tengo que rendirles culto y un aprendizaje que ellos consideran que debo aprender aquí, cuando el Espíritu Divino no tiene nada que aprender en estas burbujas arcontes. Él es sabio, lo sabe todo. ¿Que viene a experimentar? Sí, es cierto, viene a experimentar, pero muchos espíritus están en contra de su voluntad aquí cautivos. Ahora, ¿quién es el que tiene que aprender? El alma, que no es ni pertenece al pleroma. Esta es la que está experimentando y aprendiendo. El espíritu no tiene nada que aprender porque es divino. Él es automáticamente consciente y sapiente de todo lo existente. Es la misma fuente. Él no tiene nada que aprender.
como espíritu divino no tiene nada que aprender, mucho menos de reinos de la materia. Los conoce desde mucho antes que fueran formados por este arconte Yaldabaoth. Entonces, ¿quién es el que tiene que experimentar? El alma. Bueno, pero el alma está amarrada al espíritu. ¿Quién la amarró? Estos mismos arcontes. Ya vimos la saga esotérica donde explicamos esto. Pero ¿qué pasa con esto, grupo? Que si yo soy libre, ¿por qué unos tiranos de adamas, que se hacen llamar jueces, deciden qué hacer conmigo? Si yo vengo a este mundo, de acuerdo a la fuente increada divina, es a experimentar. Y si yo no experimento, a prueba de error, no aprendo. Bien dice un dicho por ahí que echando a perder se aprende. Si el niño metiendo el dedito en la vela no aprende por experiencia propia que eso quema, él no va a aprender porque la mamá se lo dice. Uno aprende es a través de la experiencia propia. Y si no es experimentando, ¿cómo aprendemos? Aquí es donde aparecen estos falsos esoteristas diciéndonos que no hay que cometer errores. ¿Y cómo es posible aprender sin cometer errores? O sin equivocarnos. Esa prueba de error que nosotros estamos experimentando en estas burbujas arcontes, pero como almas. La chispa divina lo sabe todo, por eso es que cuando nos iluminamos, la chispa ya quedó totalmente fusionada con el alma, con nosotros, y ya no tiene nada que aprender. Generalmente esas personas iluminadas no duran mucho en estos mundos 3D, se van rápido, porque estos mundos, como dijo Jesús, no son su reino. Mi reino no es de este mundo. ¿Qué pasa con esto, grupo? Ese libre albedrío no existe, es falso. Es violentado por estos arcontes. No permiten el libre albedrío. Son delincuentes, son bandoleros. El libre albedrío debería existir y es una ley universal que ni siquiera pertenece a estos reinos de la materia. Pertenece a la inefabilidad del pleroma, de la fuente increada divina. Y este libre albedrío no les conviene a estos arcontes porque donde dejen en libertad a los espíritus cautivos que están en estas burbujas arcontes, sencillamente se les desbarata. ¿Qué han hecho? Un corralito llamado granja humana para hacer ir y volver a través de la doctrina de la transmigración de las almas a estas chispas divinas y mantenerlas cautivas en diferentes cuerpos una y otra vez. Si no es porque la persona crea autoconciencia, es decir, se hace consciente de su situación y toma las riendas por su cuenta, no puede salir de esas burbujas arcontes jamás. Porque se necesita autoconciencia para salir de aquí, para no seguir cometiendo los errores de dar vueltas en esa rueda del samsara. Una y otra vez el ser humano va y viene y comete los mismos errores. Y si estos arcontes están de verdad a través de estas leyes ayudando al ser humano, pues juzguen ustedes, valórenlo, a ver si es así. Todo lo contrario, ellos borran la memoria de nosotros para que no recordemos nada de la vida que finalizó anteriormente. Y vengamos como ciegos otra vez. Y nos puedan aplicar la famosa ley del karma. Pero ¿cuál ley nos van a aplicar? Si es que la historia de la venida de estos espíritus aquí es bastante apoteósica. Vamos a recordar un poquito cómo venimos aquí y por qué. De acuerdo al Evangelio apócrifo de Juan, Yaldabaoth nace y se forma todo lo que corresponde a estos arcontes. Él empieza a crear reinos de la materia y hay una división entre la fuente y lo que aparece actualmente como las burbujas arcontes. Para más amplitud recomiendo la saga esotérica, no voy a extenderme aquí. ¿Qué pasa con esto? La fuente quiere que sus chispas se desdoblen desde esos reinos superiores y vengan a aprender, pero no como chispas,
sino que este arconte se ha robado una parte de estas esencias. Entonces, estos espíritus vienen a experimentar aquí, a estas burbujas arcontes, una vida diferente a la que llevaban en esos reinos del pleroma. ¿Qué pasa con esto? El espíritu es consciente de dónde viene y hacia dónde tiene que regresar. Él no ha perdido su conciencia. Pero nosotros nos hemos desconectado como bodhisattvas de esa chispa. ¿Qué es lo que sucede en la iluminación? El ser humano vuelve a conectarse con la fuente increada divina, vuelve al pleroma. ¿Qué sucede? Sencillamente se sale del dominio de los reinos de la materia. Ya los arcontes no tienen poder sobre él, pero es a través de la experimentación de estas chispas en estos mundos 3D o reinos de la materia, donde vienen a acompañarnos para que el ser humano, a través de esta experiencia, vuelva otra vez a esa fuente increada divina. Pero la chispa, como esencia divina, lo sabe todo, no tiene nada que aprender. Sin embargo, a través de un cuerpo, experimenta, obviamente, lo que ya conoce y lo vive conjuntamente con esa alma a la que tiene amarrada. Recordemos que los arcontes fusionaron alma y espíritu para que estos espíritus no se volaran de aquí, no se fueran hacia el pleroma. Entonces los ataron. Y en esta conversión tiene que transmutar esa alma en espíritu para poder salir de aquí. Estos jueces de la ley son los que matan, quitan la vida. Recordemos, la hoz o los ángeles de la muerte pertenecen a esa gente. Recordemos que ellos fabrican todas las formas para que el ser humano desencarne y venga a estos mundos. Por eso se dice que Yaldabaoth o Jehová, que da igual decir, da y quita la vida cuando él quiere. A los cuerpos, obviamente. Los espíritus no los puede tocar porque no le pertenecen. Él no los creó. Él creó el alma, pero el espíritu no. ¿Qué busca este arconte? Que a través de esos jueces de la ley escarmiente el ser humano y siga la evolución arconte. Entregó unos mandamientos, unas leyes, y si usted sigue esas leyes arcontes, la ley del 7, la ley del 3, y todas esas leyes y mandamientos que entregó este Yaldabaoth, arconte miserable, pues usted va a entrar en la evolución arconte. ¿Cuál es esa evolución arconte? Recordemos que del ser humano puede ascender, pasar a ángel, arcángel y así sucesivamente hasta que se convierte en un Elohim. Esa evolución arconte permite que el ser humano se sublime, pero con función en este arconte Yaldabaoth. No va a ir al pleroma, no vuelve a su verdadero hogar, no va a regresar a la fuente increada divina. Va a ser parte y se va a fusionar con el demiurgo Yaldabaoth. ¿Por qué crea estas leyes? Para que el ser humano siga y deje de ser un espíritu rebelde y se adhiera a la causa de la evolución arconte. Y es por eso que los arcontes nos enseñan cómo vivir aquí, no cómo salir de aquí. Recordemos que los gnósticos antiguos, hablo de los gnósticos hiperbóreos, no de los de Samael Aun Weor ni de la gnosis arconte, nos enseñaban no cómo vivir aquí, sino cómo salir de estas burbujas arcontes.